¿Ya están de regreso, niños? Sí, profesor. Ok. Bueno, pues entonces con esto concluimos esta breve reseña histórica de teoría general del proceso. Vamos ahora a platicar de las fuentes del derecho procedimental. ¿Algunos de los temas que estamos viendo coinciden con los que están viendo en la otra materia de procedimental o no? Sí, Ok, bueno. bueno, menos la historia. Menos la historia no la vieron. Bueno, solamente fue una reseña. Ok. Vamos a hablar de las fuentes entonces del derecho procedimental, y este es un tema íntimamente relacionado a introducción al estudio del derecho. Como ustedes ya lo saben, la palabra fuente significa de donde surge, de donde brota, de donde emana el derecho mismo. Los doctrinarios han pensado en esto, de dónde surge el derecho, de dónde emana, ya lo vimos incluso en la otra asignatura, en laboral, no tendría que volver a explicarlo, y se acuerdan justamente de lo que estábamos viendo en presencial. ¿Se acuerdan cuáles son las fuentes del derecho? Sí, ¿Cuáles? Las fuentes reales o materiales, las fuentes formales, las fuentes históricas Formales, y las directas e indirectas. históricas, directas e indirectas. Ok. ¿Cuál es cuál? ¿Cuáles son las reales o materiales? Las reales o materiales son los objetos o bienes que nos ayudan a comprender de dónde emanan las leyes. Exacto. Las históricas. Son documentos que fueron bases para las normas. Ok. Que nos sirvan como antecedente. Las directas. Las directas son las que se pueden transmitir de viva voz, Uh-huh. según la experiencia, perdón. Las indirectas son transmitidas por documentos, por libros, ya que no estuvimos en ese contexto en ese momento. Sí, podemos entender cómo se creó la norma en las directas, porque vivimos el suceso que dio origen a esa norma. Y en las indirectas no vivimos el suceso, pero podemos saber cuál fue la razón por la que se creó esa norma, pues a través de algún relato o a través de algún texto. Eso es correcto. Y de las formales, hablamos de las formales. ¿Cuáles destacan en las formales? Ley o proceso legislativo, la jurisprudencia, que es la interpretación, la costumbre, la doctrina, los usos, los principios generales del derecho, y nos menciona que también podrían considerarse, en especial nos mencionó acerca del derecho laboral, la analogía y la equidad. Ok, que son laboral. Aquí vamos a hablar de ley o proceso legislativo, jurisprudencia, doctrina, costumbre, usos y principios generales del derecho. Ok, y bueno, este tema ya también lo vimos. Tampoco es que tengamos que demorar mucho. Me interesa que ustedes sepan de qué tipo de leyes o de qué tipo de fuentes concretamente podrían emanar estas leyes adjetivas o leyes procedimentales. Por supuesto que podemos hablar de la ley como fuente del derecho procedimental, de la ley o el proceso legislativo. Ya saben que hay pasos, hablando de la ley o proceso legislativo, les di por ahí una mnemotecnia, IDASPI, que son las fases del proceso legislativo. No me detengo mucho en esto, ya también lo vimos: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de la vigencia. Discutimos también que algunos doctrinarios consideran a la ley propiamente como fuente, porque de la ley pueden emanar otras leyes, porque la ley lo podemos utilizar como antecedente, y algunos hablan de que la fuente propia es el proceso legislativo. ¿Qué fuente o qué figura por excelencia más adecuada para que nazca el derecho que el propio proceso legislativo, previsto justo en el artículo 71 de la Constitución? Eso en cuanto a la ley o el proceso legislativo. Obviamente,
¿La ley o el proceso legislativo es una fuente del derecho procedimental? Por supuesto que sí. Jurisprudencia. También lo vimos. ¿Qué es la jurisprudencia? La interpretación de la ley. Es esa interpretación que van a hacer los tribunales de la Corte, los máximos exponentes del Poder Judicial, justamente para interpretar o para subsanar algunas de la ley. Es la interpretación que hacen los altos tribunales. Les comentaba que esto lo pueden hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, por excepción los tribunales agrarios, las salas regionales metropolitanas en materia administrativa, y tienen dos objetos, tiene dos objetos esta famosa jurisprudencia: subsanar lagunas de la ley porque la ley no es perfecta, y por otro lado podemos interpretar la ley cuando la ley no sea clara, ¿ok? ¿Cuántas formas hay de hacer jurisprudencia? Tres. ¿Cuáles? La reiteración de criterios, contradicción de criterios y sustitución. Claro. Reiteración de criterios, contradicción de criterios y sustitución. ¿En qué consiste la reiteración de criterios? Eso fue lo que vimos en presencial. ¿Alguien se acuerda? La reiteración de criterios consiste en 5 tesis aisladas e ininterrumpidas que darían paso a formar una jurisprudencia. Sí, son 5 criterios que emiten los altos tribunales. Vamos a pensar en los tribunales colegiados. 5 criterios o 5 tesis aisladas que resuelven un problema de la misma manera, en el mismo sentido, ¿ok? De manera ininterrumpida. Si tenemos 5 tesis aisladas que resuelven un problema, una laguna de la ley, o la interpretan de la misma manera, dejan de ser 5 simples tesis aisladas y se convierten en una tesis de jurisprudencia. ¿Y la jurisprudencia por contradicción de criterios, cómo se hace? Cuando una vez que se forma una jurisprudencia, si existe una contradicción, deben de presentarse 5 criterios o 5 tesis aisladas que repitan o que caigan en esta contradicción para que pueda derogarse, por así decirlo, la jurisprudencia anterior y entrar en vigor la nueva jurisprudencia por contradicción. Ok, sí, nada más aclaro algunos puntos. Son efectivamente 5 tesis aisladas que contradigan en el mismo sentido una tesis de jurisprudencia, y en su caso la tesis de jurisprudencia anterior quedará como antecedente. Ya no es obligatoria, deja de ser tesis de jurisprudencia, ahora la obligatoria es la tesis por contradicción de criterios. Todos estos casos o esas tesis aisladas o los casos de donde emanaron esas tesis aisladas, se van a insertar los números de expediente y los asuntos, nada más el rubro, al final del criterio, para que sepan cuáles son los asuntos o los casos de donde emanaron esas contradicciones. No me gustaría usar la palabra derogar. Les voy a explicar por qué. Significa abrogar, derogar o reformar. Derogar, que lo escribí mal, derogar significa suprimir parcialmente una norma. Si ustedes leen el Código Civil, en la parte de los derechos de autor, por ejemplo, van a ver que sigue el título, pero todas aquellas disposiciones o aquellas normas o aquellas reglas, aquellos artículos que hablaban de la ley federal, o más bien que hablaban de los derechos de autor, están derogados. Dice derogado, 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 porque se suprimió parcialmente esa parte del Código Civil. Eso es derogar. Suprimimos una parte del Código Civil, no todo, solo esa parte. En cambio, abrogar sí es la supresión total de la norma. Este Código Civil deja de ser vigente porque va a entrar uno nuevo en vigor. Totalmente lo vamos a suprimir. Y reformar significa cambiar
o modificar el sentido de una norma. Así tendremos que entender. Entonces, hablar de la figura de la derogación en un criterio jurisprudencial podría prestarse a derogar. Quiere decir que se suprimió parcialmente el criterio y no se suprimió parcialmente, fue sustituido por otro criterio. ¿Ok? Interesante distinción. Bueno, esa es la jurisprudencia. ¿Y la jurisprudencia por sustitución, cómo se hace? Tiene la facultad de cambiar un criterio por otro. ¿Quién? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Solamente lo puede hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cambiar, sustituir un criterio por otro. Esas son las reflexiones en torno a la jurisprudencia. Evidentemente, la jurisprudencia también es una fuente del derecho procedimental. Y entonces podemos hablar de la siguiente, de los usos y las costumbres. Son dos fuentes diferentes. Vamos a analizarlo. Justo ahí nos quedamos. Costumbres. ¿Ok? Les comentaba, en primer lugar, que la costumbre lo podemos entender como inveterato consuetudo tu opinion juris según necessitatis. Esto es costumbre en latín. Y esto significa que la costumbre está integrada por dos elementos. El primer elemento va a ser una conducta o una práctica que se reitera o se repite constantemente en la sociedad. Es una conducta o una práctica que se reitera o se repite constantemente en la sociedad. Y esto, justamente este primer elemento, es lo que podemos entender como un uso. Esto es un uso. ¿Okay? Ahorita vamos a poner ejemplos. El segundo elemento de la costumbre es que esa práctica sea aceptada por la sociedad misma. Por la sociedad. Okay. Así tendría que ser. Distinción entonces clara entre uso y costumbre. Para hablar de usos solamente podemos referir que un uso es el primer elemento de la costumbre. Es una práctica, una conducta que se reitera o se repite, se prolonga en la sociedad. Ya para hablar de costumbre necesitamos el uso y que además ese uso o esa conducta o esa práctica reiterada sea aceptada formalmente por la sociedad. Esas son las costumbres. Las costumbres son una fuente esencial, por ejemplo, en el derecho mercantil, o ahora que estamos viendo el derecho del trabajo. Okay. Tengo dudas en cuanto a lo laboral, pero eso ya lo hablaremos en nuestra sesión de laboral. Okay. Así podemos entender a la costumbre. ¿Por qué en derecho mercantil? Justamente por esta parte o esta cuestión histórica, los comerciantes en un momento dado necesitaron, después del imperio de Roma de Occidente, resolver sus conflictos con leyes ágiles, con leyes expeditas, con procesos que no sean torpes, lentos, y empezaron a crear sus propias reglas en nuestros famosos tribunales consulares en la Edad Media, y allí, justo en la Edad Media, es donde surge el famoso derecho consuetudinario. Derecho consuetudinario es el derecho basado en la costumbre. A ver, pues ya es costumbre que nosotros apliquemos estas reglas en los tribunales consulares para juzgar a los propios mercaderes, y empezó a desarrollarse el derecho consuetudinario. ¿Okay? ¿Cómo es ahorita en México este tema? Y siempre ponemos el mismo ejemplo. Vamos a hablar de los carros, de los automóviles. ¿Quién tiene carro? Alguien que tenga carro y que se lo haya comprado a algún particular. Yo. Ok, Alberto, Alma. Si le compraron su automóvil a un particular, platíqueme cómo documentaron la operación, cómo le hicieron. Pues primero de palabra, ya después con un contrato de compraventa.
Ok, ¿y nada más fue el contrato de compraventa o qué más hiciste? Bueno, en el contrato de compraventa, bueno, se llenó y se anexó identificación del vendedor del comprador y ya al liquidar la unidad, me entregaron pues, los documentos que se ¿Qué piden, bueno, que documentos era te entregaron? la factura, tenencias, tarjeta de circulación Ok, ¿y qué le y hicieron a la factura? las llaves. ¿Y qué le hice a la factura? No, la factura no la endosé, nada más tengo el contrato de compraventa. Muy bien, ¿y tú, Alma? También, profesor, no endosamos la factura, solamente hicimos el contrato de compraventa, ya posteriormente hice el trámite de la tarjeta de circulación y esto cambiarlo a mi nombre. Pues ustedes son unos alumnos excelentes, porque sí lo hicieron bien. La gran mayoría o la generalidad de los ciudadanos mexicanos lo que hacen al adquirir un automóvil por parte de un particular es que les endosan la factura, efectivamente. Y la factura no puede endosarse. ¿Por qué? Porque no es un título de crédito. Solamente se pueden endosar los títulos de crédito, la letra de cambio, el cheque, el pagaré, las cartas de porte, una acción, etcétera. La factura no se endosa porque no es un título de crédito, pero la gran mayoría la endosa. Ya me vendiste el automóvil, lo ortodoxo, lo correcto, como ustedes bien lo hicieron, es hacer un contrato privado de compraventa. A ver, fijamos precio, cosa, cambiamos la tarjeta de circulación, lo que sea. Así tendría que ser, pero pues se acostumbra, ya es una práctica común en la sociedad mexicana, el endosar la factura. Y lo más delicado es que las autoridades, por ejemplo, de movilidad, en algunos casos sí les piden la factura endosada para hacerles cambio de propietario o alguna situación similar, ¿no? Entonces, así es como se tendría que documentar. Pero esta costumbre consistente en endosar la factura de un automóvil cuando ustedes lo adquieren, se ha vuelto costumbre. ¿Por qué? Porque es una práctica que se desarrolla momento a momento en la sociedad y además la propia sociedad lo aceptó. Pocos son como ustedes los que conocen bien estos temas y no endosan la factura y hacen un contrato privado. Así tendría que ser, ese es un ejemplo muy claro. ¿Sí está entendido lo que les comentó? Sí, profesor. Profesor. Bueno, Sí, nada más le comento ahí una pauta. Por ejemplo, en el tema de las facturas digitales, y eso, pues ahorita ya me quedé anonadado con la información que me comparte. Ya las facturas electrónicas no se endosan a partir de 2012, por eso ya se les pide un contrato de compraventa. Pero eso que usted mencionó de los títulos de crédito de propiedad, ¿cómo fue? Perdón. sí, lean, no sé si lo estén viendo o lo vayan a ver en mercantil, revisen la ley general de títulos y operaciones de crédito. Esta ley les va a explicar o les va a describir las características de cada título de crédito y les va a explicar, a ver, uno de estos títulos de crédito es el cheque, otro es el pagaré, otro es la letra de cambio, otras son las cartas de porte, lo que sea, ¿no? Otras son las acciones, pueden estudiar la Ley General de Sociedades Mercantiles, deberían hacerlo este semestre. Entonces, solamente esos documentos o esos bienes pueden ser considerados como títulos de crédito. Solo los títulos de crédito se pueden endosar. De hecho, en esta ley, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, hay un capítulo específico del endoso. Si ustedes quieren ver cuántos tipos de endoso existen, endoso procuración, endoso propiedad, etcétera, si ustedes quieren ver qué documentos se pueden endosar y cuáles son las reglas de los endosos, leer esta ley, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y sí, efectivamente ya se está corrigiendo, qué bueno, porque antes era muy común expedir facturas y sobre todo con estos lotes de autos que revendían de uno a otro, los automóviles, pues te endoso la factura y no hay ningún problema, pero a ver, ya no puede ser así, como ustedes bien lo comentan, ya el SAT está impuesto, a ver, el hecho, porque también esa es otra de las razones, ya tienen muy ubicados y muy ligados a los particulares. Tú vas a ver, si ustedes adquieren un carro de agencia, pues no tienen problemas, lo declaran todo, pero si ustedes tienen un carro y lo quieren vender y endosan la factura, fiscalmente, ¿qué sucede? Si ustedes tenían las facturas anteriores, pues endosaban esa factura y el SAT a lo mejor no se enteraba de que ustedes vendían el carro, no declaraban ese ingreso. Ustedes tienen la obligación de contribuir al gasto público de manera equitativa y proporcional, 31 fracción 4 constitucional. Si venden un carro en 500,000 pesos, que fue de lo que hablamos al principio, tienen que pagar una parte proporcional al fisco.
Cuando no estaba la factura, pues esto no era posible. Ahorita, a ver, escápese del SAT, ya con las facturas electrónicas. Esto es interesante. Pero sí, ¿sí quedó claro este ejemplo o no? Sí. Sí. Sí, sí quedó claro. Y también, nada más aunando un poquito a lo que usted menciona, también ahí tendremos que revisar la norma oficial mexicana 122, que es para la adquisición de vehículos usados, y la norma oficial mexicana 160 para vehículos nuevos. Que para nuevos, pues no le veo problema, pero para usados sí, por este tema que usted menciona, la factura de origen, la refacturación, que que también por una ley general de archivos, las instituciones administrativas de expedir documentos para que los particulares puedan circular, solo pueden resguardar los archivos administrativos 5 años. Entonces también ahí es un detalle porque el particular que cuando traspasa el bien, pues también ya no tiene ese documento y ya no se, ahorita, anteriormente sí, ahorita ya no se pide la factura de origen, siempre y cuando a la hora de hacer el trámite ya hayan pasado 5 años y expide ¿cómo se llama? Ese tiempo que tiene la misma normatividad para pedirlo, ¿no? Y eso tiene una razón de ser. La acción fiscal prescribe en 5 años. Si en 5 años no les requieren el pago de algún crédito fiscal, ya no se les pueden pedir. Entonces, pues sí, la obligación de guardar estos documentos, justo por esa razón, sería. Pero bueno, interesante. Gracias por la aportación, Alberto. Bueno, vamos a otra fuente del derecho. Me estoy refiriendo a la doctrina. ¿Qué es la doctrina? ¿Qué entienden por doctrina? Lo que se les ocurra. Daisy, ¿te acuerdas qué es la doctrina? Si está Daisy por ahí. Perdón, profe, la doctrina se contemplaría aquellos estudiosos que ponen su punto de vista acerca del tema. Ok, vamos a decirlo con palabras más sofisticadas, pero sí, es esa serie de, o es ese conjunto de conocimientos, de posturas, de estudios, de investigaciones, que hacen unas personas llamadas jurisconsultos. Los jurisconsultos son los estudiosos del derecho, son los sabios del derecho, son los expertos del derecho. ¿Habrá alguna persona, algún personaje, algún autor que haya dedicado gran parte de su vida a la investigación de temas jurídicos selectos o específicamente diseñados, ¿no? Por ejemplo, el tema de ahorita que estábamos hablando, ¿no? Derecho laboral, podemos hablar de Néstor de Buen, de Mario de la Cueva. En el tema del derecho mercantil, de los títulos de crédito, podemos hablar de Cervantes Ahumada, podemos hablar de Costa Romero, podemos hablar de Roberto Mantilla Molina. En el tema del derecho procedimental podemos hablar de Cipriano Gómez Nada, de Francesco Carneluti, de Alcalá Zamora y Castillo. Son estos sabios del derecho que documentan todos sus conocimientos, los plasman en una obra doctrinaria, académica, eso es doctrina. Doctrina, todos los abogados tenemos que saber doctrina. Alguna persona, alguno de estos sabios del derecho, alguno de estos jurisconsultos, dice, a ver, yo quiero estudiar de manera pormenorizada que es un acto de comercio. Entonces voy a estudiar concretamente el artículo 75 del Código de Comercio y voy a desglosar y voy a explicar fracción por fracción para explicarle al alumno, al educando, cómo podríamos entender desde mi punto de vista, a través de una serie de reflexiones, de investigaciones, por qué sí o por qué no es un acto de comercio. ¿Sí me explico o no? Sí. Ok. Entonces les pregunto, ¿creen que la doctrina sea una fuente del derecho procedimental? Sí. Sí, por supuesto que sí lo es. Tan es así que les dejé por ahí un libro de cabecera ahorita, Cipriano Gómez Lara, Teoría General de Proceso y otros tantos como Valle Favela, etcétera, ¿no? Claro que es una fuente del derecho procedimental. Y finalmente, podemos hablar de los principios generales del derecho. ¿Qué son esos principios generales del derecho? ¿Alguien sabe?
¿Sí me escucha? Hola, hola. Sí, adelante. Ah, ya, gracias. Es que está fallando esta cosa. Yo entiendo por los principios generales del derecho como verdades jurídicas de carácter general, mm, seleccionando, dependiendo de la ciencia del derecho. Por ejemplo, el juez y el magistrado pues pueden dar alguna resolución o algún dictamen, ¿no? Y el mismo legislador pues va a tener que darlos a conocer dependiendo el estado del caso. A ver, son esas series, sí, lo que dijiste al principio bien, esa serie de máximas, esa serie de razonamientos, esa serie, si quieren entenderlo así, está como frase célebre, de principios jurídicos fundamentales que se aplican para suplir la ley, para suplir algunas deficiencias que se establecen en la ley. Si, por ejemplo, los jueces de carácter civil tienen que fundar y motivar sus resoluciones, sus sentencias, ¿qué significa fundar? Cuando hablamos de una sentencia, o de un escrito, o cuando hablamos de fundamentación en derecho, fundar significa escribir, referir, invocar, como lo quieran llamar, hacer referencia, mencionar el artículo aplicable al caso concreto. Yo voy a fundamentar mi demanda de amparo en los artículos 14 y 16 constitucionales. Pues sus fundamentos de derecho son los artículos 14 y 16. Solamente estamos haciendo referencia al artículo. Si hablamos de motivar, estamos refiriéndonos a la exposición de esos argumentos lógico-jurídicos que se adecuan al caso concreto. Sí, mi fundamentación son los artículos 14 y 16 constitucionales porque estas prerrogativas son derechos humanos en materia de seguridad jurídica. Yo considero que se violan mis derechos de seguridad jurídica porque la resolución no está debidamente fundada y motivada, no explica las razones, no concatena con la ley secundaria el juzgador, concretamente con los artículos 110, 120 y 123 de la Ley Federal del Trabajo, por esta razón y por esta y esta y esta. Eso es motivar, exponer los razonamientos lógico-jurídicos. Así es como debe de estar explicada una sentencia. Si no hay algún artículo que se adecue al caso concreto o al razonamiento del juez, el juez también puede fundar sus determinaciones con base en las jurisprudencias. Y si no hay jurisprudencias, ¿cómo puede fundamentar el juez una sentencia? ¿Alguien sabe? ¿Con base en qué precepto legal? Perdón, ¿lo puede repetir, profesor? Es que no lo entendí. Sí, claro que sí. ¿Desde dónde, Daisy? Es que no tengo buena señal, por eso no lo entendí, profesor. Ah, ok. Fundamentar significa invocar, explicar, mencionar, simplemente señalar el artículo concreto que se aplique al caso. 14 y 16 constitucionales, punto. Y motivar significa exponer esa serie de razonamientos lógico-jurídicos aplicables al caso concreto. ¿Okay? Los jueces tienen que fundar sus determinaciones en primera instancia en la ley, en segunda instancia en la jurisprudencia. Pero ¿qué pasa si un juzgador no puede fundamentar ni con base en la ley ni con base en la jurisprudencia? ¿Podrá fundamentar sus determinaciones o sus resoluciones con base en otra norma? ¿Puede retomar alguna de esas resoluciones a través de algún tratado? O antecediendo algún caso ya expuesto con antelación en algunas otras etapas. Ok, si hablamos de tratados internacionales es que estamos invocando una ley que es vigente y tiene aplicación en México, si es que México es parte de ese tratado internacional. Si hablamos de antecedentes de otros casos anteriores, estamos hablando de la jurisprudencia. Cuando un juez no puede fundamentar sus resoluciones ni en la ley ni en la jurisprudencia, allí entran justo los principios generales del derecho. Es permitido que los jueces también fundamenten sus resoluciones en los principios generales del derecho. El que puede lo más, puede lo menos, la suerte de lo principal sigue lo accesorio, pacta sunt servanda, que quiere decir la voluntad de las partes es ley en el contrato, etcétera, ¿ok? Pero solamente en la materia civil. ¿Alguien tiene a la mano el artículo 14 de la Constitución? ...14 en la última parte. Sí, profesor.
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Ahí está. Entonces hay un fundamento jurídico, hasta en la Constitución. ¿Ok? ¿Ustedes creen que los principios generales del derecho sean una fuente del derecho procedimental? Sí, pero ahí tengo una duda, profe. ¿Esos principios generales ya están estipulados como tal? Es que ahí me generó esa duda. Si la doctrina, si la misma fuente del derecho histórico lo va planteando, no sé, se me ocurre. Ahorita que estábamos hablando del derecho romano, que a ellos se le debe casi todo el copy-paste de nuestro Código Civil, eso se estipula así como tal. Son de observancia general. No están documentados en ninguna ley, esa es la respuesta, pero sí son del conocimiento generalizado de los abogados. De hecho, si quisieras saber algunos, hay textos, pues puedes investigar en Valle Favela, en algunos textos especiales de Cipriano Gómez Lara, en Ignacio Burgoa, Garantías Individuales y Sociales, e incluso pueden revisarlos hasta en internet, así de sencillo, porque son cuestiones propias, son cuestiones notorias. También hay un fundamento en el Código de Procedimientos que dice que los hechos notorios no necesitan ser probados, y es un hecho notorio que los principios generales del derecho son del público, son del conocimiento del público en general. Búsquelos en internet, son como 101, 102, algo así. Ahí los pueden conocer, ¿ok? Ok. No creo que sean yo una fuente del derecho procedimental, justo por lo que acaba de leer Alma. A ver, estos principios generales del derecho sirven para fundar y motivar resoluciones estrictamente civiles. Si un juez quiere fundamentar o quiere sustentar, vamos a decirlo así, una sentencia civil, los puede aplicar como derecho sustantivo, no como derecho adjetivo. Las partes se obligaron en el contrato, pacta sunt servanda. La voluntad de las partes es ley en el contrato. Las partes ya se obligaron en el contrato, aunque no lo hayan explicado de manera tácita, ¿no? O expresa. Entonces, pues ellos suscribieron el contrato, de acuerdo a ese principio general del derecho, se tiene que aplicar lo que dice este contrato, ¿no? Pero solamente si existiera algún principio general del derecho en torno al derecho procedimental, pudiera ser fuente del derecho procedimental. La realidad es que la gran mayoría de los principios generales del derecho son o hablan o refieren figuras del derecho sustantivo, derecho de fondo, y no derecho de los procesos. Esa es la razón. Por eso está dudoso este tema, ¿okay? En los 3 niveles de gobierno vamos a aplicar justamente estas reglas, estas fuentes, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Y les estoy comentando esto porque los procesos varían. Hay leyes procedimentales que son federales, que se aplican en toda la República, leyes que se aplican en los estados, leyes estatales, y leyes que se aplican en los municipios, leyes municipales. Entonces, pues estos serían los principios del derecho procedimental en términos generales. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, bueno, como propuesta, si la próxima clase pudiéramos retomarlo, porque como que se fue muy rápido y hay algunas cosas que no comprendí. Voy a intentar en estos días, explicar lo que nos dijo de las fuentes del derecho procedimental y los principios generales, pero sí me gustaría que volviera a dar un repaso un poquito más lento. Ok, con mucho gusto, claro que sí. De todas maneras lo vamos a retomar en derecho laboral, y si tienes alguna duda, independientemente de que lo voy a repetir en clase, si quieres búscame y te lo aterrizo un poquito más lento. Pero sí lo repetimos. Profesor, a ver, yo tengo una. Con respecto al artículo 14 constitucional, entonces ahí nos van a fundamentar lo que son los principios generales del derecho. Sí. Pero ¿por qué? Porque nos van indicando lo que son la formalidad esencial del procedimiento y de legalidad. No, el artículo 14 en la última parte, lo único que trata de mencionarte es que los jueces o las autoridades que extinguen conflictos tienen que sustentar en la ley sus resoluciones, en primera instancia en la ley. Si la ley no es suficiente, aplicamos jurisprudencia, que son antecedentes de otros casos. Y si de plano no hay nada en materia civil, aplicamos los principios generales del derecho. Esto es una garantía esencial o un derecho fundamental en materia de seguridad jurídica. Si a ti algún juez
te va a imponer algún tipo de obligación, lo tiene que hacer a través de una resolución, pues que sea conforme a la ley. Por eso viene en el 14, porque es una garantía de seguridad jurídica. Si te voy a modificar o voy a variar tu esfera jurídica como particular, pues tiene que ser a través de un mandamiento, pero bien hecho, con leyes. Lo tiene que pronunciar un juez, ¿sí me explico? Ah, sí, o sea, nada más va a ser esta parte en materia civil, porque ya en materia penal ya es diferente. No, ahí ya te va marcando lo que es el procedimiento, claro, donde te dice que no debes de ser privado de tu libertad, sin previo juicio y demás, ¿no? claro, 19, 20, 21 y tal vez 22 son las garantías esenciales y rectoras del proceso penal en la Constitución. Ah, ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? De todas maneras lo voy a repasar, vamos a repasarlo la clase que viene, no se inquieten, por supuesto que va a ser así, ¿ok? Muchachos, ya les había platicado, entonces, que de acuerdo al calendario oficial del instituto, pues prácticamente esta es nuestra última sesión de esta semana y creo que dieron la semana completa. Más tardecito les voy a subir el calendario oficial y les voy a indicar, les voy a hacer esta indicación de manera formal en Classroom para que ustedes lo sepan, estudien. Les voy a subir, sin ánimos de vulnerar su periodo vacacional de Semana Santa, les voy a subir la primera fase del prototípico famoso para que ya lo vayamos trabajando, porque ya nos pasamos de tiempo. Recuerden que son 3 momentos, pero tranquilos, es para que lo empecemos a platicar, no es con el ánimo de vulnerar su periodo, ¿okay? ¿Alguna otra duda? Profe, por ejemplo, esta clase que está grabada la va a subir al Classroom, Sí. ¿verdad? Okay. A ver, en el Classroom le subí el enlace del canal de YouTube. Yo no le puedo subir las clases a Classroom porque de por sí el espacio de almacenamiento es muy poco. Lo que hice fue subirles una liga que ya está a su disposición. La liga está a su disposición en Classroom. Nada más le pican a la liga, les va a abrir un canal de YouTube y ahí vienen todas las sesiones grabadas. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Gracias. Muchas gracias por su atención, niños. Pasen un excelente puente o vacaciones, lo que sea, con mucha precaución y pues prácticamente regresando nos vemos en laboral. ¿Ok? Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Profesora, anoche